Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 68. El hombre del que me enamoré. Al ser llamada la bruja de la envidia, Emilia abrió los ojos con sorpresa. La causa de su sorpresa había sido doble. Una razón era el tiempo que hacía que no la trataban como a la bruja de la envidia. La otra era que llamarla bruja de la envidia no le había hecho daño. Había pasado más de un año desde que comenzó la selección real, y en el reino de Lugúnica eran pocos los que ignoraban que una de las candidatas era una semielfa de pelo plateado y ojos amatista. Por decirlo al estilo de Subaru, Emilia, como Emilia, se había convertido en un nombre familiar. Como resultado, incluso las ocasiones en las que Emilia necesitaba llevar su habitual túnica, que la hacía irreconocible, se habían vuelto escasas. Y la razón por la que se la había puesto con tanta diligencia en el imperio, por primera vez en mucho tiempo, era evitar que la gente la reconociera como Emilia. Por eso, hacía tiempo que no la llamaban la bruja de la envidia. E incluso cuando la habían llamado así, había permanecido imperturbable. Pues tenía la convicción de decir con confianza, te equivocas. La convicción de que había una persona, que reconocía a Emilia como Emilia, y le había dicho te quiero. Emilia dijo, soy Emilia, solo Emilia. No la bruja de la envidia. Apoyada en esa convicción, Emilia pudo responder con la espalda relajada. Tras responder así, Emilia miró atentamente a la familiar mujer de pelo blanco que tenía delante. Emilia dijo, aunque te pareces mucho, no eres Echidna. Quizá eres la gemela de Echidna, como Ram y Rem. ¿La hermana mayor de Echidna? ¿O tal vez una hermana menor? Y la bruja respondió, parece que posees una gran imaginación. Sin embargo, soy una creación de mi creador, y no un pariente de sangre. Corrección requerida. Emilia frunció el ceño al oír las palabras no tan familiares, pero pudo comprender que la otra parte había negado ser hermana de Echidna. Pensándolo con calma, dado que Echidna era de hace 400 años, encontrarse con la propia persona o con su hermana aquí sería muy extraño. Por supuesto, dado que se trataba de una situación en la que los que habían muerto resucitaban, cabía la posibilidad de que hubiera ocurrido lo mismo con Echidna y su hermana. Emilia dijo, pero, parece saludable, y no como si hubieras muerto. Ella, que se parecía a Echidna, no tenía una complexión enfermiza como los no muertos, y sus ojos también eran normales. Pero en comparación con Echidna, sus expresiones podrían ser ligeramente más rígidas. La Echidna que Emilia conocía, normalmente tenía una mirada malvada. La cara de llanto que había mostrado al final, aún permanecía con fuerza en el corazón de Emilia. Emilia dijo, entiendo que no eres Echidna, ¿puedo preguntarte tu nombre? Y ella respondió, sí, a mí también me incomoda que me llamen por el nombre de mi creador. Por todos los medios, por favor llámame la bruja de la avaricia. Emilia dijo, ¿tienes acaso un nombre con el que sea más fácil llamarte? La bruja dijo, respuesta requerida. Si no es eso, entonces Sphinx. Emilia dijo, así. Espera. ¿Sphinx? En cuanto por fin oyó lo que parecía un nombre, Emilia se dio cuenta de que era el mismo que el de la figura central que había provocado el gran desastre. Por lo que Emilia sabía, Sphinx debía ser exactamente igual a Ryuzu. Emilia dijo, ¿no son Ryuzu-san y Echidna, ambas personas estrechamente relacionadas con el santuario? Entonces, me pregunto si luego te convertirás en Garfield o Frederica. Sphinx dijo, ¿tú también conoces el santuario? Parece que tú y yo tenemos una conexión más profunda de lo que había supuesto. Por Emilia, te refieres a la candidata a la selección real, como Priscilla Varielle. Emilia dijo, ¿eh? Sí, así es.
Tenemos que encontrar rápidamente a Priscila también y llevarla de vuelta a casa o... Sphinx dijo, eliminación, requerida. En ese momento, hacia la mujer que había ladeado ligeramente la cabeza, una luz blanca salió disparada del dedo de Sphinx. Y con one, Emilia la desvió oblicuamente usando un espejo de hielo que conjuró por reflejo. Si la especialidad de Emilia hubiera sido el atributo tierra en lugar del atributo fuego, el muro de tierra o piedra habría sido atravesado de un solo disparo, y posiblemente habría provocado una herida mortal. Fue un ataque rebosante de intenciones asesinas, hasta el punto de hacer estremecer. Sin embargo, Emilia dijo, cielos. ¡Qué comienzo tan abrupto! La luz blanca no se había liberado como un disparo singular. Más bien, persiguiendo a Emilia, mientras su cabello plateado bailaba, había un rayo de luz caliente que atravesaba el mundo, y con él había comenzado la batalla. Su oponente era exactamente igual que Echidna, y también como Echidna, parecía ser buena con la magia. Pero lo mismo ocurría con Emilia. Emilia dijo, si eso es lo que quieres hacer, entonces yo también voy a darlo todo. Después de asegurarme de que no puedas moverte, te llevaré con Subaru y los demás. Sphinx dijo, no deseo volver a encontrarme con ellos. Por lo tanto, voy a tomar tu vida aquí, para ver qué tipo de expresión pone Priscila Varielle. Emilia dijo, ¿sabes dónde está Priscila? Mientras cortaba los ataques de luz liberados desde todas direcciones con una espada de hielo que brillaba como un espejo, los ojos amatistas de Emilia centellearon en respuesta a las palabras de Sphinx. Ella tenía la sensación de que Priscila habría querido dirigirse al Palacio de Cristal, y por lo tanto sería encontrada allí, pero conseguir que Sphinx revelara su ubicación exacta sería lo mejor. Más aún, Emilia estaba decidida a no perder. Sphinx, que tenía la misma cara que Echidna, entrecerró los ojos ante el entusiasmo de Emilia, y con ligera irritación. Sphinx dijo, sería problemático si no consiguiera asegurar esta zona. Repulsión, requerido. Eso fue lo que murmuró en voz baja. Parte 2. La batería del cañón de cristal mágico instalada en el piso más alto del Palacio de Cristal, dentro de la aguja donde funcionaba, había estallado una batalla. El espacio era demasiado amplio teniendo en cuenta su finalidad, pero como había paredes y techos, el entorno cerrado era un campo de batalla ventajoso para el Shinobi Olbart. La fuerza de las técnicas empleadas por los Shinobi residía en su variedad y aplicabilidad. Aunque desarrolladas para permitir el cumplimiento de la misión en cualquier entorno, todas las diversas técnicas tenían como objetivo último cegar la vida del adversario. Como campo de batalla donde conseguirlo, este espacio era ideal. Olbart dijo, cuando se trata de espacios reducidos, ¿los magos tienden a fallar bajo estas limitaciones? Una batalla, en esencia, consistía en imponer las fortalezas de uno sobre las debilidades del otro. Esta era la base del estilo de lucha de Olbart como shinobi. Más bien, para responder a las debilidades de diferentes tipos de oponentes, había evitado a propósito formar su propia especialidad. Antes de que Olbart se convirtiera en el jefe, se animaba a los shinobi a especializarse en una técnica concreta. Sin embargo, la concepción idealizada de la especialización en una sola habilidad era solo para unos pocos privilegiados como Cecilus y Araquia, que poseían una única técnica que podía ser eficaz contra cualquiera, mientras que aquellos con habilidades ordinarias debían ser adaptables o simplemente morirían. Aunque a Olbart no le importaba especialmente cuánta gente moría aparte de él, sentía lástima por los shinobi que morían simplemente porque les habían enseñado mal. Así, cuando Olbart se convirtió en el máximo responsable, abandonó inmediatamente la doctrina de la especialización en una sola técnica. Y en lugar de perfeccionar ciegamente la propia habilidad especial, decidió entrenarlos a fondo en estrategias para desbaratar los puntos fuertes del adversario, y aprender técnicas para encaminar la dirección de la batalla para crear esa situación. Sin embargo, este cambio no dio frutos fácilmente. Los que se habían formado adecuadamente gracias a él eran pocos, siendo la última una chica genio que había aparecido en la aldea hacía 4 o 5 años. Parecía que esa chica genio también había muerto, por lo que el cultivo de individuos con talento no era más que una causa perdida. Verdaderamente, su vida estaba llena de nada más que arrepentimiento. Olbart dijo, por eso, al menos, dame una razón para haber vivido hasta mi vejez.
tras dar una patada en el suelo, lanzó fragmentos de piedra rota que se estrellaron contra la cabeza de la bruja. A su brazo derecho le faltaba una mano. Aún así, balanceó simultáneamente ambos brazos, y lanzó kunais giratorios que alcanzarían el objetivo con un retardo de tiempo, y luego explotó contra el suelo con las piernas. Ya fuera evadiendo los escombros voladores, esquivando el hachazo de la mano de Olbart, o derribando los kunai que se acercaban por ambos lados, todas estas acciones estaban mermando la capacidad de la bruja para tomar la iniciativa, y royéndole la vida. Ante ese asalto del shinobi, la bruja dijo: cambio de perspectiva, obligatorio. La bruja de pelo blanco, que había entrecerrado ligeramente los ojos, lo recibió en su totalidad sin mostrar resistencia. Los escombros voladores le habían partido la frente, le habían clavado kunai en el cuello y el fémur, y la mano de Olbart le había atravesado el pecho por la mitad. Aún así, la bruja no se había movido ni un milímetro. La bruja había sido incapaz de reaccionar a los movimientos de Olbart. No, la mirada de la bruja había estado siguiendo sus movimientos. No era tan perezosa como su aspecto parecía sugerir, eso fue lo que concluyó Olbart. En otras palabras, la bruja podría haber hecho algo, pero se había golpeado sin hacer nada. No, ella lo haría a partir de ahora. Al momento siguiente, rodeando a Olbart y a la bruja, ahora muy cerca el uno del otro, innumerables orbes de luz del tamaño de un puño habían empezado a flotar en el aire. Olbart. Moguro, que se había dado cuenta de lo mismo, gritó, y Olbart, con una sola ceja larga levantada, miró a la bruja. La bruja, sin que su hermoso semblante flaqueara lo más mínimo, había estado observando a Olbart para su posterior decisión. Aquella mirada, que parecía escudriñar en los 90 años de su vida, le hizo sentir náuseas. Basándose en eso, Olbart había puesto en orden sus prioridades. En lugar de apuntar a la vida de la bruja, frustraría sus objetivos. Con heridas mortales por todo el cuerpo, incluso después de ser atravesada en el pecho, su mano permaneció en el pedestal. Su objetivo sería cortar el flujo de maná que la bruja había estado vertiendo en el núcleo mágico del Palacio de Cristal. Olbart dijo: ya sabes, dicen que el acoso es de lo que estamos hechos los shinobi. En ese instante, la muñeca de la bruja que entraba en contacto con el pedestal salió despedida por los dedos de los pies que habían salido disparados hacia arriba. E incontables orbes de luz surgieron hacia adelante para aniquilar al Olbart de baja estatura, junto con la totalidad de la bruja que los había lanzado. Parte 3. Vincent dijo: Yorna mi sigre. Al sentir que algo no iba bien, Vincent dio un paso atrás en el campo de batalla y gritó hacia Yorna. En lo alto, la voz de Olbart, que había bajado de la batería medio destruida del cañón de cristal mágico, era de urgencia. Una voz que no mantenía la habitual actitud despreocupada del viejo vicioso. Girando bruscamente su mirada hacia un lado, Vincent blandió su espada Yang junto a sí mismo, y clavó los ojos en Eugard, que estaba conteniendo a los muertos vivientes de los alrededores. Eugard dijo: debes proceder. Confiando esta localización a Eugard, que había adivinado sus intenciones con un breve comentario, Vincent se apresuró hacia Yorna. Al recibir la mirada de Vincent, y tras mostrar un rostro de desconcierto durante apenas un instante, Yorna tensó los labios y soltó la mano de la chica siervo que tenía a su lado. Yorna dijo: Tanza, por favor apoya a su excelencia Vincent. Tanza: sí, entendido. Sacando la barbilla en señal de asentimiento a la llamada de Yorna, Tanza hizo una copa con las manos y se agachó ligeramente. Intuyendo la intención de los movimientos de Tanza, Vincent dio un ágil salto, aterrizando con los pies en las pequeñas manos de la muchacha. Al instante siguiente, con una vigorosa sacudida de aquellos delgados brazos, Tanza lanzó a Vincent hacia el cielo, directamente hacia arriba, apuntando al piso más alto del Palacio de Cristal. Vincent apretó los dientes. Le faltaba vigor, así que, pateando la pared del palacio para compensar la distancia no alcanzada, Vincent llegó al piso superior que estaba a más de 5 metros por encima de él. La idea de que estaba haciendo algo parecido a Cecilus, que sorteaba las escaleras al subir y bajar, rondó su mente, pero tales ideas se desvanecieron de inmediato. Después de todo, era la primera vez que Vincent veía a Olbart en ese estado. Olbart soltó una risa, y luego dijo: ¿pensaste que estaba muerto cuando me viste? ¿No es gracioso?
junto al muro semidestruido de la batería, Olbart estaba sentado con una rodilla en alto mientras reía en voz baja. Sin embargo, el monstruoso anciano estaba empapado en sangre y sus características cejas demasiado largas estaban caídas. Entre todas sus heridas, la más grave con diferencia era la de su brazo izquierdo, que había volado por los aires siguiendo la estela del derecho. Para que Olbart hubiera entablado un combate tan reñido, ¿había estado aquí presente un individuo tan poderoso? No, lo que importaba ahora era. Vincent dijo, antes de morir, habla. ¿Qué estaba tramando la bruja? Olbart dijo, esto sí que es un trato duro a los ancianos. Si miras a Moguro te darás cuenta. Vincent dijo, Moguro Hagani. Mientras Olbart tosía literalmente sangre al hablar, Vincent se giró al oír sus palabras y miró el pedestal instalado dentro de la ruinosa batería, y el orbe verde encajado en él, el núcleo mágico. El palacio de cristal, construido con una cantidad ingente de cristales mágicos, era una condensación insondable de maná, y por tanto equivalía a una bomba tremendamente enorme. La razón por la que estaba consagrado en la capital imperial, el centro del imperio, se debía a la existencia del núcleo mágico que lo gobernaba. El núcleo mágico era lo que servía de corazón al palacio de cristal. El destello verde de ese corazón, el núcleo mágico, podía ver la creciente anormalidad en los ojos oscuros de Vincent. Eso significaba. Vincent dijo, sobrecargando el núcleo mágico, pretenden volar el palacio de cristal junto con toda la capital imperial. Núcleo mágico, Olbart, lo impidió. Detenido, la bruja, a mitad de camino. El gambito de la bruja, del que había hablado Olbart, mientras Vincent se estremecía al suponer su verdadera intención, el núcleo mágico. La voz de Moguro Hagane lo corroboraba. Como se mencionó anteriormente, fue el distinguido logro del núcleo mágico el que mantuvo milagrosamente estables los cristales mágicos del Palacio de Cristal. Al verter una enorme cantidad de maná en el núcleo mágico, la bruja había impuesto una gran carga sobre su poder de procesamiento. Con ello, había planeado que el núcleo mágico perdiera su función de control, destruyendo el equilibrio de los cristales mágicos y haciendo volar la ciudad. Al comprenderlo, una momentánea inquietud surgió en la mente de Vincent. Vincent dijo, ¿la bruja estaba presente aquí? ¿Antes de que ardiera en llamas? Moguro dijo, incorrecto. La bruja no estaba ardiendo. Olbart y yo luchamos juntos contra ella. Por la forma en que Moguro lo había planteado, los recelos de Vincent no se aclaraban. Se suponía que la conocida como la bruja de este campo de batalla, Sphinx, había perecido con el alma calcinada, atrapada por las estratagemas de Chisa y Natsuki Subaru. En ese caso, ¿significaba que había dos brujas? O quizás. Vincent dijo, el asunto en cuestión es lo que debe tener prioridad. Abandonando el pensamiento que se había desviado de su curso, Vincent bajó la mirada hacia el núcleo mágico. Gracias a la dura batalla de Olbart, se había evitado la aniquilación de la capital imperial por la pérdida de control del núcleo mágico. No, solo se había retrasado. Mirando el estado del núcleo mágico, era evidente que su equilibrio ya se había perdido. La mecha del núcleo mágico ya había estallado. Ya no se podía evitar una detonación. Vincent dijo, Moguro Hagane, has hecho un gran servicio hasta ahora. Cuando se convenció de esa realidad, Vincent llamó a Moguro como tal. Como el hombre de acero Moguro Hagane, el meteoro que era este mismo palacio de cristal, había servido bien al emperador de Wallachia, Vincent. Para decirlo claramente, entre los 9 generales divinos, que no habían experimentado más que problemas en asuntos ajenos a la pura fuerza, Moguro y Gruby habían sido insondablemente útiles. Para recompensar a Moguro, que había sido un criado tan leal, Vincent solo tenía un método. Vincent dijo, de acuerdo con tus deseos, garantizaré la tranquilidad del imperio de Wallachia, pase lo que pase. Moguro dijo, Su Excelencia, gracias. Su Excelencia, no dice mentiras. Vincent dijo, tonto, no dudo en embaucar a otros si es necesario. Moguro dijo, la gente engaña. Yo, no. Ante las palabras de firme convicción de Moguro, Vincent exhaló ligeramente y aflojó los labios.
Se suponía que este meteoro era una marioneta de piedra en la que no fluía sangre y, sin embargo, en el mundo del imperio, fervoroso de trucos y complots, eran una existencia valiosa que parecía casi demasiado buena para ser verdad. Olbart dijo, entonces, ¿qué piensa hacer, Su Excelencia? Vincent dijo, incluso si el núcleo mágico fuera retirado del pedestal, no tenemos medios para sacarlo de las instalaciones. En ese caso, la ruina del núcleo mágico y del propio Palacio de Cristal, no hay más opción que quemar ambos hasta la nada. La espada Jan Volakia. Interrogado por Olbart, Vincent mostró la espada Jan en su empuñadura. Si llamaba a Eugard para que viniera aquí, entonces con 2 espadas Jan, no tendría sentido hacer tal cosa. Lo que se necesitaría en la situación actual, no era una cuestión de mano de obra, sino de producción. Quemar el núcleo mágico, y el poder oculto en su interior, hasta convertirlo en cenizas por la llama de la espada Jan. Antes de que el poder desbordante del núcleo mágico pudiera engullir el Palacio de Cristal y la capital imperial, y hacerlos volar por los aires. Con toda probabilidad, todo acabaría arreglándose en un momento. Vincent dijo, o quizás, ¿tienes alguna otra idea? Olbart dijo, no tengo un plan, ni siquiera tengo 2 brazos que levantar si quisiera rendirme. Si a su excelencia no se le ocurre nada, entonces a nadie más en todo el mundo, y mucho menos en el imperio, se le ocurrirá nada tampoco, ¿verdad? Cuando el monstruoso anciano se encogió de hombros sin brazos, Vincent resopló ligeramente por la nariz. La idea de que nadie en el mundo aparte de Vincent sería capaz de llegar a una contramedida, era una sobreestimación. Si no fuera Vincent el que estuviera aquí, sino Subaru, Chisa o Priscila. Vincent dijo, no pienses en cosas tan infructuosas, oh necio Vincent Volakia. De hecho, burlándose de sí mismo como un tonto, Vincent preparó la espada Jan con una empuñadura a 2 manos. De pie ante el creciente resplandor del núcleo mágico sobre el pedestal, ante el resplandor de la espada Jan, ante la preciada espada de color carmesí que servía como el mayor tesoro del imperio volaquiano, el imperio volaquiano de la actualidad imploró la exhibición de su poder. Al instante siguiente, la zona que rodeaba a Vincent, mejor dicho, la zona que rodeaba a la espada Jan empezó a albergar calor en su aire, distorsionando el mundo como un espejismo vacilante. Prendiendo fuego a la basura, tostando la atmósfera, pintando a la fuerza el mana en el aire con el atributo de fuego, el centelleo de la espada Jan se envalentonó. El calor irradiado por la brillante hoja roja comenzó a brillar en blanco ante las señales de la llama creciente. Olbart dijo, caray, esto sí que es algo. Presente en la misma vecindad, Olbart recibió toda la influencia del calor provocado por la espada Jan, y se sorprendió en silencio ante la oleada de poder de la espada atesorada. Para empezar, la espada Jan era algo que estaba escasamente dibujado. Incluso para Olbart, que había vivido 3 generaciones de emperadores, era la primera vez que presenciaba tanto poder de la espada Jan. Para Vincent, era la primera vez que liberaba tanto poder de la espada Jan. Sin embargo, Vincent dijo, es insuficiente. Mientras sentía el aumento de potencia sin precedentes, Vincent comprobó que faltaba potencia. Calculando la relación entre la presión cada vez mayor del núcleo mágico y los cristales mágicos utilizados en la construcción del Palacio de Cristal, la potencia actual de la espada Jan no sería capaz de quemar el poder de la explosión. No se trataba de reducirlo todo lo posible. Lo que se requería era una erradicación completa. Y con la espada Jan incompleta de Vincent, eso sería imposible. La espada Jan de Vincent Volakia no era capaz de mostrar su verdadero valor. La razón era simple y llana: Vincent había permitido vivir a su hermana biológica, Prisca Benedict, y así la ceremonia de selección imperial aún no había llegado a su fin en su forma más verdadera. Engañando a todos los ciudadanos del imperio, era un emperador transitorio que había ascendido al trono imperial sin haberse ganado el derecho a hacerlo. Pero Vincent no podía extraer el verdadero poder de la espada Jan Volakia. En cuanto al verdadero valor de la espada Jan, lo mismo ocurría con Eugard, uno de los emperadores históricos. Después de todo, aunque la espada Jan prestara su poder al no muerto Eugard por medio de su linaje imperial, su verdadero poder no residiría en nadie más que en el verdadero emperador de la generación actual. ¿Era su única opción hacer el intento con la espada Jan incompleta? O tal vez
Vincent dijo, a cambio de mi propia vida. Ofreciendo algo de igual valor, buscaría invocar la verdadera llama de la espada Yang. Era una elección que probablemente reduciría a escombros la promesa que acababa de intercambiar con Moguro, pero si hacía falta, Vincent la llevaría a cabo. Todas las cosas eran el resultado del camino que Vincent había elegido recorrer. Encima de la extremidad de todos los resultados de las opciones que había apilado, actualmente, Vincent estaba de pie. Por lo tanto, Vincent dijo, el deber que debo cumplir. Entonces alguien dijo, no lo creo, Abel Chin. Implorando la espada Yang en su empuñadura, Vincent estaba a punto de sacar el valor equivalente a prender fuego a su propia vida. Esa mano de Vincent fue sujetada por la mano blanca del que estaba a su lado. Perdida en la concentración, la mujer alta se había acercado a él a través de la abertura en su atención no entregada. Al ver los ojos azules que le miraban de perfil, Vincent abrió los ojos de par en par. Vincent dijo, Medium o con él. Medium dijo, ejeje, estoy aquí. Mientras Medium sonreía con su respuesta, Vincent se quedó sin palabras. Este lugar donde el calor de la espada Yang solo seguía aumentando, ya no era adecuado para que respiraran los individuos ordinarios. Ella había aparecido de repente en tal lugar, sin embargo, estaba sonriendo. Con una sonrisa en la cara, y su mano sujetando la de Vincent. Medium dijo, sé que Abel Chin carga con una gran responsabilidad. Pero, no puede dejarse morir. Después de todo, eso es lo que más odio. Vincent dijo, piensa en la magnitud del asunto que nos ocupa. Para empezar, no tienes ninguna cualificación para divulgarme tu opinión. Medium dijo, sí. Me estoy convirtiendo en la esposa de Abel Chin. No. Vincent dijo, eso es. Medium dijo, dijiste que estaba bien. Tú lo has dicho. Sujetado por su vigor, Vincent se sintió abrumado por el feroz espíritu de Medium. Aquello era diferente de la presión de alguien que atentara contra la vida de Vincent, o la de un potencial oponente político. Era el tipo de cosas para las que Vincent no se había preparado para combatir. Vincent dijo, echa un vistazo a la realidad. No importa cuánto valores el puesto de emperatriz consorte, lo más vital es que el imperio. Fue en ese momento cuando intentó apartarla. Un impacto repentino le golpeó la mejilla. Vincent se quedó mirando sorprendido de que le hubieran dado en la cara. Volviéndose con esa mirada, miró a Medium. Medium, que había golpeado la mejilla del emperador. Medium dijo, nunca vuelvas a hablar así de mi razón para preocuparme por Abel Chin. Vincent dijo, tú. Tensando sus mejillas, la declaración de Medium hizo que Vincent parpadeara inconscientemente. Y presenciando eso, Medium soltó una sorprendida. Medium dijo, Abel Chin cerrando ambos ojos, es la primera vez que lo veo. Mientras ella esbozaba una amplia sonrisa y hablaba, Vincent no pronunció palabra. Sus ojos deben permanecer abiertos. Si cerraba los dos al mismo tiempo, la vida del emperador correría peligro. Esa era una regla de hierro de Wallachia, que Vincent cumplía incluso mientras dormía. Eso había sido violado. No para privarle de la vida, sino por una mujer que se preocupaba por Vincent, acariciándole la mejilla. Olbart dijo, oye, aunque no sea el momento para eso, ¿no es una obra maestra? Percibiendo la agitación en el interior de Vincent, el anciano al borde de la muerte le interrumpió en voz alta. Al recuperar la capacidad de pensar y tomar decisiones, Vincent apretó los dientes. Aunque fuera cierto que se sorprendió por un segundo, nada de la situación había cambiado. Sin embargo, la capital imperial, el imperio y el mundo estaban a punto de morir. Eso. Medium dijo, estará bien, Abel Chin, estará bien. Mientras Vincent se mordía las muelas, Medium seguía sonriéndole. Era un argumento emocional sin fundamento que solo hablaba de esperanza. En un lugar de discusión, eso era algo que Vincent detestaba desde el fondo de su corazón, pues albergaba el menor potencial. Tan aborrecibles argumentos de emoción. Desde que había sido expulsado del trono, ¿cuántas veces había sido atormentado por ellos, y rescatado por ellos? Entonces alguien dijo,
¿Qué le parece, Su Excelencia? ¿No es mi hermanita la gran cosa? Fue en ese instante. La razón del silencio de Vincent, el que hablaba como si fuera un asunto personal, como si percibiera que él también había pasado por lo mismo, era. Parte 4. En última instancia, hiciera lo que hiciera, Valeroy Temegriff siempre había sido poco entusiasta. Se burlaba de sí mismo. Cuando estaba vivo, había servido al imperio y luego se había opuesto a él. Después de su muerte, se opuso al imperio una vez más, y al final. Valeroy dijo, sirviendo al imperio, aunque realmente no estoy hecho para ello. Mientras Valeroy refunfuñaba esto, el agujero en su pecho, habiendo sido atravesado y abierto por la bala mágica del mago más horrible, era la prueba de la decisión que había causado su derrota. La batalla en la que se había jugado el deseo de Valeroy había terminado con su derrota absoluta frente al enemigo que había estado dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance. El mago en cuestión había dicho algo parecido a la diferencia era mínima, así que no habría sido especialmente extraño que uno de los dos saliera victorioso, pero no era más que una mentira destinada a calmar sus oídos. Con toda probabilidad, si tuviera que luchar 100 veces contra ese hombre, Valeroy perdería las 100 veces. Era ese tipo de afinidad. En aras de un único objetivo, ¿hasta qué punto podía ser despiadado ese hombre? A fin de cuentas, en el momento en que no podía llevar a cabo las cosas que había dejado sin hacer y sus persistentes remordimientos, que habían sido la razón de su resurrección, Valeroy no era rival para el oponente cuya sangre corría más fría que la de un no muerto. Con Medium desechado, no había forma de que lo hubiera pasado por alto, sabiendo que hacerlo habría resultado en la muerte de su hermana pequeña. Esa era la debilidad de Valeroy, y la razón de su derrota. Medium dijo, eso está mal. Es porque Valebro es amable. Valeroy había aceptado eso como la razón de su derrota. Sin embargo, Medium no lo aceptaría. Evaluando su debilidad e ingenuidad como amabilidad, la personalidad erguida y la sonrisa radiante de Medium no se habían marchitado lo más mínimo a pesar de haber crecido. Era su preciada hermana pequeña. De hecho, era su hermana pequeña. Valeroy tuvo la suerte de conocerla. Serena, Flap, Medium, Madeline, y todos los demás, fue realmente bendecido por haberlos conocido a todos. Su compañero Carillón era evidente, pero también lo era para los muchos soldados imperiales que habían estado junto a Valeroy mientras ascendía en el escalafón como general, y también lo era para los 9 generales divinos. Sin embargo, aunque estaba agradecido por todas esas reuniones, no había renunciado a ella. Eso fue. Medium dijo, aún así, Valebro no pudo contenerse, ¿verdad? Con lágrimas en los ojos, pero sonriendo a pesar de todo, la aparición de Medium le sorprendió. Él había pensado que ella no había cambiado nada desde la primera vez que se conocieron, sin embargo, realmente había crecido. Habiendo pasado de niña a mujer, se había vuelto capaz de sonreír de esta manera diferente. Solo él había pasado sin cambiarse, limitándose a dar pasos mientras se quedaba clavado en el sitio. Valeroy dijo, parece que las personas resucitadas por la bruja están limitadas a las personas que murieron en el imperio. La única forma de eliminar esa restricción es destruyendo el imperio, y ampliando el alcance más allá del reino y las ciudades-estado. Si hacemos eso, entonces finalmente, haciendo eso, finalmente seré capaz de... Medium dijo, ¿volver a ver al gran hermano Miles? Entiendo. Después de todo, he estado observando a Valebro todo este tiempo. Ante las palabras de Medium, Valeroy sintió 2 emociones. La primera era el desprecio de sí mismo por el hecho de que sus sentimientos internos hubieran quedado al descubierto, y la otra eran unos ligeros celos. Esta sonrisa que estaba viendo mostrar a Medium por primera vez, sabía el significado que había detrás de ella. Valeroy dijo, Medi, ¿hay algún hombre del que te hayas enamorado? Medium dijo, no. Tal vez. Valeroy dijo, cierra los ojos, y tiene que ser la primera cara que viene a la mente con una sonrisa. Medium dijo, ese tipo de cosas solo pueden ser de hermano mayor. Además, no es que Abelchin sonría nunca, Colocándose la mano sobre la boca, un tono rojo ascendió a las mejillas de Medium. Al ver tal reacción de su hermana pequeña por primera vez,
Valeroy rió entre dientes. Sonriendo, se levantó lentamente. Verdaderamente, Valeroy fue un tibio hasta el amargo final. Sí, al odiarlo, empezaba a romper las cosas como el mago que lo había derrotado, entonces quizá dejaría de ser el mismo. Valeroy dijo, ese tipo de sangre fría, creo que voy a pasar. Nunca podría llegar a ser así. Nunca llegaría a ser así. Él, que había sido tímido desde que estaba vivo, lo era también en la muerte. Como era una persona de deseos y remordimientos difusos tanto en la vida como en la muerte, también podía decir esto. Valeroy dijo, bueno, entonces, ¿qué tal si vamos a salvar al hombre del que Medivh se enamoró? Medium dijo, he dicho que aún no estoy seguro. De tez roja brillante, con un rostro diferente al de sus primeros años y días de niña, sus palabras no tenían ningún poder persuasivo a pesar de afirmarlas de esa manera. Si alguien pudiera hacer que Medium tuviera tal expresión, y aún así terminar causándole pena, entonces Valeroy mataría a esa persona con sus propias manos. Despreciándose a sí mismo, así lo pensó. Ante los egoístas sentimientos fraternales de Valeroy, Carillon, con quien compartía alma y corazón, relinchó animado. Parte 5. En ese momento, todos los presentes en la capital imperial, estuvieran vivos o muertos, miraron al cielo. ¿Por qué razón había sido? Nadie podía explicarlo fácilmente. Si la pregunta se refería a la razón por la que habían mirado individualmente al cielo, seguramente muchos podrían explicarse. Aquellos con sentidos agudos podrían haber percibido una fuerte ondulación de maná, y aquellos con buen oído habrían oído el fuerte relincho de un dragón volador. Lo mismo ocurría con los que se centraban en el origen del cañón de cristal mágico, que había sido disparado un momento antes, y los que se movían con el palacio como destino. Pero, aunque todos pudieran dar explicaciones por sí mismos, no podrían explicar la razón por la que todos lo han hecho. Si se podía hacer, entonces era solo por el actor principal que decidió la lógica del mundo dentro de sí mismo, y si se le preguntara, entonces su respuesta sería simple y llanamente. Cecilus dijo, claro, es porque es el clímax de alguien. Probablemente lo habría declarado de forma grandilocuente, con voz alta y una sonrisa brillante. Y, no existía ni una sola alma en este imperio bolaquiano que hubiera sido capaz de negárselo. La razón de ello radicaba en la fuerza pura, y, puesto que la única persona capaz de oponerse al actor principal sin tener en cuenta la fuerza pura, estaba viendo en ese momento su propia razón para mirar al cielo ante sus ojos. A saltos, una deslumbrante y radiante raya de luz verde trazó una línea hacia el cielo directamente por encima del palacio de cristal. Tirando hacia adentro, antes de que nadie pudiera darse cuenta, todas las nubes presentes en el cielo sobre la capital imperial se habían congregado en un enorme mar de nubes, y sumergiéndose justo en medio de él. En ese instante, como si el cielo mismo estuviera encendido, un destello de luz iluminó de repente el mundo con un centelleo deslumbrante. Capítulo 69, Te perdono. Al sonar los guanteletes de plata, el torso y el cráneo de los muertos vivientes que se interponían en su camino quedaron pulverizados. En el interior del cuerpo de cada no muerto existía un núcleo, y sin perforarlo, causar una herida mortal sería imposible, incluso si su cabeza y su corazón saltasen por los aires. En ese caso, la mejor opción era golpear de forma que el impacto se extendiera por todo el cuerpo. ¿Qué tal esto? Hasta ahora, había dado prioridad a blandir sus puños con todas sus fuerzas y hacer que dieran en el blanco, y no había pensado mucho en el resultado que se obtendría después de que aterrizaran. Pero, revisó su forma de pensar. Imaginó que la onda expansiva provocada por el impacto de su puño se propagaba por el cuerpo de su oponente. De este modo, podría producirse un cambio en la forma en que su puño se desataba y en el resultado que provocaba. Con una respuesta temblorosa de su espalda, el cuerpo del no muerto golpeado se hizo polvo, quedando un momento rezagado respecto a la zona que había sido directamente perforada. Era la prueba de que el impacto se había transmitido por todo el cuerpo, y de que el Corebug había muerto. Para no renunciar a ella después de haberla agarrado una vez, se enfrentó con sus puños al enjambre de innumerables muertos vivientes. 1, 2, 3. El número de muertos vivientes destrozados aumentaba rápidamente. Oye, mocoso. Ya basta, esto no tendrá fin.
Una voz ronca llamó a la espalda del que se mantenía firme mientras blandía sus puños contra el no muerto. Con una espada de fina artesanía en la mano, lidiando con los muertos vivientes que se habían desprendido hacia él, Heinkel persistió con seria resistencia mientras su cara y su pelo se iban desgastando. Ante aquella voz temblorosa de queja, Garfield contorsionó las comisuras de sus labios en una sonrisa. Una persona que hubiera sido mejor que huyera si así lo deseaba, se mantenía sinceramente firme aquí. Había insistido en que estaría más seguro quedándose aquí con Garfield en lugar de huir por su cuenta, pero era difícil creer que tal afirmación siguiera siendo válida en una situación con tanta presión. Después de todo, este lugar era la gran puerta que servía de entrada a la capital imperial, una posición crucial que tenía la clave para capturar la capital imperial conteniendo al gran ejército de muertos vivientes que intentaba entrar. Garfield dijo, no me moveré ni un centímetro. Si no mantengo esta posición, estorbará la táctica del capitán. De ahí que Garfield tuviera el deber de defender este lugar hasta el final por todos los medios. Juntando los puños ante el pecho, Garfield dio una respuesta rebosante de motivación, a lo que Heinkel chasqueó la lengua. Con una expresión sombría y desagradable en el rostro, con voz airada espetó, pero... Heinkel dijo, si es solo para cumplir con tu deber, ¿no sería más fácil llevarlo a cabo si retrocedes un poco? No hay razón para que te mantengas firme aquí. Solo deja a ese dragón por su cuenta. Tras abatir a un no muerto, lo que Heinkel señaló con la punta levantada de su espada era el dragón de las nubes Mesoreya, que había librado una batalla a muerte contra Garfield y ahora yacía en el suelo. Se suponía que Mesoreya estaba del lado de los no muertos dada su posición, pero los no muertos estaban dirigiendo su hostilidad implacablemente hacia el derrumbado dragón de las nubes, y si se descuidaban, las escamas del dragón probablemente se mancharían de sangre. Garfield dijo, no puedo hacer eso. Heinkel dijo, ¿por qué? ¿No es un enemigo? Sería mejor dejar que se hicieran daño. Garfield dijo, no quiero que el capitán se decepcione de mí. Ante la respuesta infantil de Garfield, la expresión de Heinkel se endureció, quedándose sin palabras. Pero esos eran sus verdaderos sentimientos, sin ninguna exageración. Incluso en esta batalla, Subaru deseaba reducir las bajas y llevarlas lo más cerca posible de cero. Garfield también deseaba ayudar en eso. Además, aún no había intercambiado ninguna palabra significativa con el dragón de las nubes Mesoreya. Por eso, Garfield dijo, mi asombroso ser no se moverá. Vengan de una puta vez, zombis bastardos. Rugiendo ferozmente en voz alta, resonó el sonido de los dos guanteletes de Garfield golpeándose entre sí. Lo mejor sería que todos los muertos vivientes que escucharon ese sonido se reunieran aquí, apuntando al vivo que rebosaba vitalidad. Garfield dijo, exacto, me parece bien. Todos ustedes malditos, enfrenten a mi asombroso ser. Al fin y al cabo, aguantando todo lo que podía, Garfield debería haber sido capaz de hacer las cosas incluso un poco más fáciles para la gente preciada para él. Heinkel dijo, ¿te pasa algo? Distorsionando la expresión, Heinkel escuchó el grito de guerra de Garfield. Mientras lo hacía, Heinkel no se percató de la leve agitación del dragón de las nubes caído tras él. Parte 6. Cuando la levantaron cariñosamente de la cama, Madeline estaba convencida de que era el final. Porque el pecho de Valeroy tenía un agujero dolorosamente grande. Era el cuerpo de un no muerto. Madeline sabía que una herida mortal no resultaría simplemente mortal. Sin embargo, por el hecho de que la herida no se estaba reparando por sí sola como se suponía que debía hacerlo inmediatamente, pudo intuir las intenciones de Valeroy. La persona más querida de Madeline, la persona a la que amaba, se dirigiría ahora a un lugar al que ella sería incapaz de llegar. Donde ni siquiera el hijo del dragón que comandaba las nubes podría llegar, hacia un lugar aún más allá de los cielos por encima de las nubes. Valeroy dijo, lo siento mucho, Madeline. Mientras Valeroy hablaba con expresión amable, los ojos de Madeline se abrieron ligeramente. Aquella expresión de Valeroy coincidía con la que había tenido en vida, antes de reunirse con ella como no muerto. Por supuesto, sus ojos seguían siendo negros con un matiz aurífero en su interior, y su tez seguía siendo la de un no muerto pálido. Aún así, por un momento, pareció como si el calor de la vida habitara en la mirada y la voz de Valeroy.
Era como aquellas muchas veces en las que venía a ver a Madeline a la cima del monte Palsoa. El hecho de no haber sido ella quien le ayudara a recuperar ese calor, la irritaba desde el fondo de su corazón. Mientras su voz se entrecortaba debido a su sensación de impotencia e inutilidad, los ojos dorados de Madeline comenzaron a llenarse de lágrimas. Mientras los ojos de Madeline mostraban fragilidad a pesar de estar vivos, los de Valeroy albergaban una fuerza definitiva a pesar de estar muertos, mientras se reflejaban en los iris que compartían el mismo tono que los suyos. Valeroy dijo, hasta el final del todo, sí que fui un tipo egoísta. Acabé utilizando mucho a Madeline con ese egoísmo mío. Tras determinar lo que tenía que hacer y decidir que se separarían, Valeroy se encontraba junto a Madeline. Esta fue su forma de abordar la conversación. Lo que vendría después serían las palabras de disculpa y gratitud de Valeroy. Madeline podía saberlo. Efectivamente, porque había sido capaz de contarlo. Madeline dijo, maldita sea, para. Madeline. Ya basta. Deja de disculparte, deja de expresar gratitud, y todo ese tipo de cosas. Maldita sea. Mientras le temblaban las raíces de los dientes y evaporaba a la fuerza las lágrimas que habían brotado de sus ojos, Madeline hizo un llamamiento. Como la mitad de su conciencia seguía conectada a la cáscara de dragón, Madeline no podía imprimir fuerza a sus extremidades. Pero, obviando ese motivo por pura voluntad, Madeline se agarró al brazo de Valeroy, que la sostenía. Su brazo, el brazo no muerto, estaba agarrado con tanta fuerza que se formaron grietas y se hizo añicos. Pero lo que quería transmitir con eso no era ira ni odio. Solo eran los pensamientos que Madeline albergaba y deseaba transmitir. Madeline dijo, si dices que eres egoísta, lo más egoísta que hiciste fue desaparecer por tu cuenta. Apareciste egoístamente en el nido de este dragón, te convertiste egoístamente en alguien valioso para este dragón, dejaste de aparecer egoístamente, moriste egoístamente y desapareciste egoístamente. Y ahora estás planeando desaparecer egoístamente otra vez. Madeline dijo, ya has sido bastante egoísta. Entonces, no voy a perdonar tu egoísmo nunca más. En lugar de la gratitud o la despedida de Valeroy. Escucha lo que este dragón tiene que decir. Sin embargo, Valeroy tenía los ojos fijos en Madeline sin decir palabra. Mirando fijamente a los ojos dorados de Valeroy, de diferente brillo, pero idéntico tono, Madeline habló. Eso fue. Madeline dijo, Valeroy, has traído a este maldito dragón al mundo exterior. Ante las palabras de Madeline, los ojos de Valeroy se abrieron de par en par. Al oír algo totalmente inesperado, Valeroy se quedó perplejo. Era la primera vez que Madeline veía a Valeroy poner esa cara. Aunque fuera un muerto viviente, se alegró de poder ver nuevas facetas de la persona a la que amaba. Como para grabar todo eso en su tenaz cuerpo de piel de dragón, Madeline continuó. Madeline dijo, este dragón fue traído fuera. Valeroy hizo eso por este dragón. Valeroy sacó a este dragón bajo el cielo. Este dragón no ha sido jodidamente usado ni nada por el estilo. La razón por la que este dragón fue capaz de bajar de la montaña así, y ahora es capaz de volver a hablar con Valeroy así, todo, es gracias a Valeroy. Si hubiera sido más rápida en decidirse. Albergaba muchos remordimientos de ese tipo. Si tan solo hubieran conversado y compartido más sus caricias. Ella albergaba muchas lamentaciones de ese tipo. Aún así, de las cosas que había decidido, de las cosas que habían conversado y de las veces que se habían tocado, no quería renunciar ni a un ápice. Madeline dijo, todas las cosas que Valeroy me dio. Valeroy, has traído a este maldito dragón al mundo exterior. No permitiría que el momento en que Valeroy había venido a dar las gracias y despedirse se utilizara para esas cosas. No quería emplear el escaso tiempo que le quedaba con Valeroy en escuchar y negar cosas tan intrascendentes. Si el tiempo total que les quedaba eran 10 segundos, en esos 10 segundos, Madeline dijo, te quiero. Valeroy lo es todo para este dragón. No hay absolutamente nada que me guste más que Valeroy. Valeroy es, este dragón, todo. Valeroy dijo, Madeline dijo, Valeroy,
Valeroy. Aprovecharía la totalidad de los 10 segundos restantes para decirle a la persona que amaba que la amaba. Quería que él respondiera. Quería que la deseara. Quería que albergara la misma cantidad de ardor que habitaba en su interior. Desechando todos esos complicados aspectos del amor, Madeline se convirtió en una encarnación de los sentimientos. Aunque la gente despreciara la imagen de Valeroy, e incluso aunque el propio Valeroy lo deseara, Madeline nunca permitiría que eso sucediera. No quería que eso ocurriera. Como una Dragonkin, Madeline llevaría a Valeroy Temegriff en su corazón durante toda su vida. Madeline dijo, la vida de un Dragonkin es incomparablemente jodidamente más larga que la de un humano. Durante ese largo tiempo, tan largo que parecería una eternidad comparado con el de un humano, Madeline viviría pensando en Valeroy, el hombre grabado en su alma. Le transmitiría a Valeroy Temegriff el impacto que había dejado tras de sí. Valeroy dijo, me pregunto qué es lo que encuentras agradable en mí. Un tipo como yo, un hombre del que no vale la pena enamorarse. Valeroy habló brevemente burlándose de sí mismo, pero Madeline no respondió con nada. Madeline estaba demasiado ocupada apretando la frente contra el pecho de él para expresar sus sentimientos. Aquel hombre que no parecía comprender su propio encanto, ella, egoístamente, haría que encontrara la respuesta por sí mismo. Parecía que las intenciones de Madeline habían sido comunicadas. Valeroy respiró larga y profundamente. Y luego. Valeroy dijo, no podrás olvidarme, aunque te lo diga. Sí, lo entiendo muy bien. Por eso no me importa que no me olvides. Solo. Encuentra la felicidad, Madeline. Mi amada, querida princesa dragón. Por primera vez en su vida, Madeline fue rechazada de plano por la persona a la que amaba. Parte 7. Valeroy dijo, ¿qué le parece, Su Excelencia? ¿No es mi hermanita la gran cosa? La voz de Valeroy, que no había podido ocultar sus meritorios sentimientos, llamó la atención de todos los presentes en el lugar. No todos. Eran todos menos Medium. El coraje de la mujer que sujetaba la mano de Vincent que empuñaba la espada Yang sobresalía por encima de todos los demás. Si uno intentaba irreflexivamente empuñar la espada Yang, estallaría en llamas y carecía de las cualificaciones necesarias. Era una súplica que corría adyacente a la muerte. Pero de nuevo, sin ir tan lejos, Vincent probablemente no lo habría entendido. Aunque entendía que su vida era lo más vital para el imperio, este emperador era el que menos comprendía el valor de su vida dentro del imperio. Medium dijo, soy ya. Medium, que no seguía a los demás, desenvainó una espada bárbara de la parte posterior de su cintura, y luego golpeó hábilmente el resplandor verde sobre el pedestal, el núcleo mágico de Moguro, desprendiéndolo. Dibujando un suave arco mientras giraba, cayó en el agarre de la única mano levantada de Valeroy. Al comprobar su calor y su peso, Valeroy miró a Vincent. Vincent había bajado la punta de la espada Yang y miraba fijamente a Valeroy. Al presenciar el pandemonium que se abría paso a través de los ojos negros de Vincent en ese momento, Valeroy supo que este emperador necesitaba a Medium. Para acotar sus opciones y tomar la mejor de sus decisiones, necesitaba a alguien que lo apuntalara, que sonriera a su lado mientras miraban hacia el futuro. Aunque Valeroy, el que le había robado a Chisa, no tenía derecho a decirlo. De haber sido Chisa Gold, no le habría resultado extraño incluso predecir el sentimiento de culpa que albergaba el no muerto convertido en Valeroy. Preguntándose si en realidad estaba pensando demasiado las cosas, Valeroy esbozó una sonrisa irónica. Valeroy dijo, me di. A la llamada de Valeroy, Medium, habiendo adivinado su intención, trotó hacia él. En los brazos de Medium, Valeroy confió a Madeline, a quien había estado llevando en un brazo todo este tiempo. La preciosa chica Dragonkin, que, mientras se encontraba en un estado de semi-inconsciencia, solo había seguido transmitiendo su amor hacia Valeroy. La muchacha, dormida de nuevo, agotada de tanto llorar, para quien él se había convertido en una cicatriz eterna. Medium dijo, Valebro. Valeroy dijo, ¿qué pasa? Recibiendo con cuidado el cuerpo de Madeline, Medium miró a Valeroy de cerca. Luego, con un rostro que Valeroy conocía bien,
esbozó una amplia sonrisa tan brillante como el sol. Medium dijo, hazlo lo mejor que puedas. Valeroy dijo, sí, voy a encender un infierno. ¿Quién iba a creer que el cuerpo de un no muerto rebosaba vitalidad? Recibiendo fuerzas de aquello que nadie creería, Valeroy le dio enérgicamente la espalda. Luego, montando a su amado dragón, que había estado esperando en las profundidades de la batería destrozada, le acarició las alas. En ese instante, el viento desatado lanzó a Carillón por los aires, e inmediatamente comenzó a ascender a gran altura. Subiendo rápidamente a saltos, Valeroy y Carillón se acercaron vigorosamente a los cielos presentes por encima de las nubes. La voz del viento desapareció, era la concentración, la sensación de vuelo engullido por la nada. Y Moguro dijo, Valeroy, Carillón, no solo, ustedes dos. Yo también estoy aquí. Valeroy dijo, es verdad. Eso fue bastante grosero de mi parte. Aferrándose con fuerza al núcleo mágico, a Moguro, y recibiendo esa protesta, Valeroy sonrió irónicamente. Alistado su nombre entre los 9 generales divinos como el hombre de acero, contrariamente a su apariencia robótica y su forma de hablar, Moguro era sincero, simpático y me atrevería a decir que incluso amable. Moguro dijo, yo, soy el meteoro del imperio. Ese, es mi propósito de creación. Valeroy dijo, propósito de la creación. Las palabras que Moguro había usado para explicar su razonamiento, eran irónicamente, las mismas que Sphinx usaría en ocasiones. Para cumplir sus respectivos propósitos de creación, Sphinx destruiría el imperio, y Moguro lo protegería. Y ahí estaba él, indeciso, yendo y viniendo, apoyando a cada uno de ellos. Moguro dijo, ¿por qué nos traicionaste, Valeroy? Valeroy dijo, Kuja. Ante la pregunta tan directa, Valeroy soltó una risita que solo podía describirse como pura moguronería. Aquella pregunta podía referirse a su traición de antes o después de su muerte, pero quizá Moguro no había hecho distinción entre ambas cosas en su interior. En todo caso, Valeroy agradeció que hubiera sido así. Tanto antes como después de su muerte, la razón por la que Valeroy decidió oponerse al imperio fue la misma. Valeroy dijo, fue por el bien de alguien importante para mí. Ya fuera porque se acercaba a su inminente desaparición, o porque consideraba a este meteoro robótico como un amigo con el que era fácil llevarse bien, Valeroy habló así. Probablemente era la primera vez que expresaba esos sentimientos con palabras, y no tenía intención de hablar de ellos con nadie. Carillón, Kiriarará. Tal vez porque la vergüenza de Valeroy se había transmitido, Carillón le devolvió la mirada y le devolvió un gesto de asentimiento mientras batía sus alas por el cielo. Por el rasgo especial de los jinetes de dragones voladores, solo Carillón lo sabía. No, parecía que Medium también lo había averiguado, pero en general lo había estado ocultando. Para que eso se divulgara, pensó que debía ser inaceptable para Moguro, pero... Moguro dijo, ya veo. Entendido. Nosotros, somos iguales. Por el bien de alguien importante. Valeroy, te perdono. Ante el perdón de Moguro, que era robótico, pero aún así intentó acercarse, las mejillas de Valeroy se pusieron rígidas. Aquellas mejillas de Valeroy albergaban el matiz de la vida distinto del de los no muertos, y en sus ojos ya no asomaba el matiz del oro sobre el negro, sino que habían recuperado su brillo natural. Ese era el resplandor brillante, de los últimos momentos de Valeroy Temegrir. Valeroy dijo, tienes mi agradecimiento, Moguro. Como un individuo muerto que ahora no era en absoluto inferior a uno vivo, Valeroy miró al cielo mientras hablaba así. Sin dejar de acelerar a pasos agigantados, Valeroy y compañía atravesaron las nubes. El torbellino de nubes se arremolinaba como si tuviera cierta voluntad, y empezó a envolverlos mientras corrían hacia el cielo. Eso, que no pretendía aplastarlos, era algo que Valeroy había visto en el pasado, en la cima del monte Palsoa. Era el nido del dragón, hecho para no dejar escapar hacia el exterior a los que estaban dentro de las nubes. En la mente de Valeroy surgieron muchos rostros. Vincent, los 9 generales divinos, Madeline, Serena, Medium, Flap y Miles. Eran la prueba de que Valeroy había vivido, y eran el sentido de que Valeroy hubiera vivido.
junto con su amado dragón, Carillón, llevándolos a todos. Valeroy dijo, era una vida llena de sus altibajos, pero yo diría que no era una mala. Ni siquiera sus últimas palabras pudieron romper con su naturaleza poco entusiasta, y su descuidado yo acabó recibiendo una reprimenda de su querido dragón. Parte 7. En ese instante, las garras del dragón se clavaron en el suelo y el cuerpo desplomado se levantó. Inmediatamente, el pelirrojo que estaba a su lado gritó "Gu", al caer de espaldas, pero eso no pesó en su mente. Más que esas cosas insignificantes, lo que importaba ahora era Valeroy. El impacto del puñetazo había sido demasiado tremendo, así que fueron incapaces de levantarse. Pero eso no importaba. Lo que se necesitaba ahora no era la fuerza para levantarse, sino el poder de un ser empíreo. Con un estremecimiento de sus largos bigotes, canalizando energía en sus agudos ojos, centraron su atención en el cielo, directamente sobre el palacio de cristal. El centelleo ascendió en línea recta, esparciendo un tono verde esmeralda por el éter. Y en la cúspide de aquel haz de luminiscencia, que seguía ascendiendo, había alguien precioso. Esa intención, esa resolución, esa determinación y ese egoísmo, lo perdonarían todo. Prea. El poder que brotaba de su enorme cuerpo invadió el Belkin, y un remolino de cúmulos comenzó a enroscarse en el cielo del palacio de cristal. Una vez que introdujeron el resplandor esmeralda en el vórtice, aumentaron drásticamente la densidad y aceleraron aún más el remolino. Así, el dragón de las nubes Mesoreya, Madeline, convocó todo su poder. Madeline dijo, ¡ah! En ese instante, un destello de luz iluminó el mundo, y la vorágine de nubes se desgarró desde dentro. Lo que eso significaba, lo que se había perdido del mundo, lo que se había distanciado de sí misma, lo comprendió agudamente hasta un punto dolorosamente claro. Madeline dijo, ¡ah, ah, ah, ah! Contemplando el cielo de nubes dispersas, pensando en aquel a quien amaba, del que ya no quedaban vestigios, Madeline prorrumpió en un lamento con la gran boca y el grueso cuello del dragón de las nubes. Bajo el cielo odiosamente despejado, la enamorada doncella de los dragones no paraba de llorar. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.